Muy buenas, equipo, ¿qué tal estáis? Estamos aquí con Abel de nuevo. Muchísimas gracias, Abel, por estar aquí con nosotros de nuevo. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos la inminente llegada de Certify. Ya sabéis lo que es Certify y si no, Abel os lo explica en un momento. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo y efectivamente tenemos muy cerca el lanzamiento de Certify, que es una herramienta que automatiza el cumplimiento normativo de productos físicos de principio a fin, desde la determinación normativa, que sería el paso número 1, pasando por la generación documental, generación de manuales etiquetados con toda su simbología, todo de manera automática, sin intervención humana y lo mejor de todo, sin preguntas difíciles y que cualquier usuario es capaz de responder. O sea, que una manera muy sencilla de conseguir todo aquello que necesitamos con productos que requieran cualquier tipo de normativa. Totalmente. O incluso algo tan básico como el etiquetado, ¿no? Totalmente. Que mucha gente falla ahí en el etiquetado. Ya sabemos, hay que etiquetar bien los productos, aunque no lo haga la gente de normal, porque casi todo el mundo falla, sí. Sobre todo cuando hace DDP, que hacen todo el mundo lo que quieren. Sí. Pero es muy importante el tema del etiquetado y sobre todo el cumplimiento normativo. De hecho, y a lo largo de estos meses, gracias a Certify, pues estoy teniendo la oportunidad de entrevistarme con empresas bastante grandes del sector de productos físicos y demás. Todo el mundo tiene problemas, no es una cuestión que sea de vendedores pequeños que empiezan y demás. De hecho, tengo anécdotas de una empresa grande que le tuvieron un contenedor entero parado por una tontería de un etiquetado del reglamento de fibras textiles que no puso correctamente eso como debía. O sea, una tontería te puede generar que tengas parado un contenedor por valor de decenas de miles de euros durante días, más el gasto de estar allí parado en aduanas y demás. Eso es lo... Y luego el estrés. Sí, total. El estrés, que eso no tiene precio. Te lo dice uno que ha sufrido eso en sus propias carnes. Y nada, ¿por qué estamos aquí? Pues porque vamos a seguir hablando de Certify, de cumplimiento normativo, sobre todo de cosas que nos vuelan la cabeza literalmente a cualquier vendedor de Amazon en general, pero ya no solo de Amazon, sino a nivel e-commerce también. Lo que pasa es que en el e-commerce van un poquito más a su bola, vamos a decirlo. Pero nosotros, como vendedores de Amazon, profesionales, que debemos hacer las cosas bien, por mucho que no lo haga nuestra competencia, nosotros debemos hacer todo bien y profesionalizar nuestra marca. Es importante eso al final, ¿no? Correcto, al final yo siempre digo lo mismo, y es que no debemos ver el cumplimiento normativo como una obligación únicamente que nos imponen, que efectivamente lo es, sino como un recurso más. Al final es una parte más del negocio, como puede ser la parte de importación o del SEO, de calidad del listing y demás, puesto que esta evaluación de seguridad que se le hace a los productos, además de ser obligatoria, no debería de ser también ese reflejo de la calidad y del mimo, entre comillas, que le estás poniendo a tus productos. Correcto. Pues estar muy atentos y muy atentas, porque no tenemos fecha, no sabemos exactamente cuándo va a ser. Pronto. Pero ya está muy caliente y ojo, porque esto va a ser un antes y un después, sobre todo para los vendedores de Amazon, por la facilidad que nos va a traer esta aplicación, ¿no? Sí. ¿Va a ser aplicación software o...? Va a ser, es decir, no va a ser un descargable de escritorio como tal. Tú accederás online y será versión escritorio. Obviamente vamos a tener versión mobile también, pero al final para este tipo de cosas yo siempre digo lo mismo, como el ordenador no hay nada, o sea, no ordenador, lo mejor sí, habrá su opción mobile en el futuro, pero yo entiendo que aquí esto todo el mundo lo va a usar en el ordenador, porque tienes que subir documentación, vas a recibir documentación que luego tienes que firmar y demás. Una vista amplia de Correcto. todo lo que requieres. Al final es algo que es como el IUNTEN, que al final en el móvil se puede tener, pero no vale de nada prácticamente, y si queremos trabajar bien acerca de ello, tenemos que hacerlo a través del ordenador. ¿Y qué os traemos hoy? Hoy os traemos, vamos a empezar por una anécdota, ¿vale? Una anécdota trayendo el cumplimiento normativo como tal, porque justamente estábamos hablando justo antes, Abel y yo, sobre un producto que yo he tenido muchos problemas, ya no solo a nivel aduanas, que en aduanas lo teníamos todo bien, no pasó nada, pero sí que a nivel Amazon. Sí. ¿Qué pasó aquí? Era un juguete, ¿vale? Que al final requiere de... ¿Qué requería exactamente? A ver, ¿te acuerdas? A ver, sí. Lo que te estaba pidiendo Amazon es que los ensayos de laboratorio de ese juguete fueran emitidos por un organismo notificado, ¿vale?
Date cuenta que tú pasaste a aduanas, que debería de ser el escalón, además de ser el primero, el más complejo de pasar, ¿no? Lo pasaste y sin embargo tuviste ese problema con Amazon, ¿vale? Amazon a veces es bastante exigente, pero nada que no se pueda solucionar. Aquí la cuestión era, según la directiva sobre seguridad de los juguetes, ¿vale? Si todos los elementos relacionados con la seguridad del juguete, esto es un poco técnico, se pueden evaluar con normas técnicas que ya existan, como la EN71, ¿vale? No hay necesidad de que intervenga un organismo notificado. En el caso de tu juguete, era un juguete que perfectamente se podía evaluar con las EN71, partes 1, 2 y 3. A pesar de ello, Amazon interpretó que debería de emitirse este ensayo laboratorio por parte de un organismo notificado. No es así. Amazon se puede equivocar al igual que se puede equivocar cualquiera. Amazon es exigente y Amazon el problema que tiene es cuando entras en ese bucle, ¿no? De casos, de respuestas sin sentido, pero al final das. Al final, yo es lo que le digo a todos los clientes, insiste, llama, abre caso. Al final vas a dar con una persona. Tal cual. Tardarás una semana o dos, pero al final das con una persona que te resuelve el problema. Y el problema era que lo que pedían no era conforme a la normativa. ¿Vale? ¿Qué pasa en estos casos? Pues lo que hace Amazon siempre, que es disparar y luego preguntar, ¿no? Sí. Al final, lo mío era un top ventas, ¿vale? Un producto top ventas, de hecho era el más vendido de su categoría, un dineral al día que me hacía ese producto y de repente me lo bloquean. Sí que es verdad que utilicé estrategias como duplicar el listing, no hacerlo porque era un producto FBM encima, donde podía crear un nuevo ISIN y no había stock en Amazon. Que eso, dentro de lo que cabe, a mí me salvó, porque como bien sabéis, si os bloquea un listing a Amazon y lo tenéis en FBA, ahí sí que no hay nada que hacer, ahí estamos perdidos. Sí que podemos crear una variante FBM, pero no tenemos el stock. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que yo sí que tenía stock en mi almacén porque solo hacía FBM y lo que hice es hacer un listing nuevo y volver a venderlo. Sí que es verdad que de cero, con reseñas, etcétera, hasta que solucioné este problema. Este problema duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Amazon insistía, yo estuve, vamos, taladrando la cabeza a ver por activa y por pasiva, me ayudó un montón en todo y al final, tras mucho luchar, os digo que fue un mes, si no recuerdo mal, un mes que estuve sin vender con ese listing el producto por una cosa que se habían inventado ellos mismos. Sí, total. Porque nosotros teníamos, para que entiendan lo del notificado en este caso, es que Amazon me exigía un laboratorio europeo. Sí, pero además de eso, un laboratorio europeo concreto que hay en una lista publicada de la Unión Europea. ¿Vale? Un organismo notificado básicamente es un laboratorio que está autorizado, por así decirlo, por la Comisión Europea para llevar a cabo ciertos ensayos. Y hay un listado donde salen todos esos laboratorios. ¿Dónde tienen que intervenir estos? Casi en ningún caso en un juguete. O sea, estos laboratorios intervienen en productos sanitarios a partir de clase 2, equipos de protección individual a partir de categoría 2, maquinarias complejas. Son productos ya más complejos que no suelen ser parte de la venta retail, que también, ¿no? Pero al final el 80% son sencillos, entre comillas. Hay una parte de la directiva sobre seguridad de los juguetes donde sí que contempla esto, pero es lo que te digo, serán juguetes excepcionales cuya seguridad no se puede evaluar con normas que ya existan y por ahí pudo venir un poco la cuestión. También yo creo que pasó una cosa, porque además ya lo estoy viviendo en otros alumnos, sí. Y es que al final dependemos de los clientes también. Si un cliente se queja, empieza a poner denuncias sobre el vendedor, porque yo creo que lo mío vino un poquito por eso, de que el producto no tiene la seguridad necesaria, de que tal, de que no sé qué. Al final dependemos de clientes que no le gusta tu producto por una de aquellas y te lo quieren tirar. Y entonces Amazon, cuando me empezó lo típico de hay una opinión del cliente, tu listing está en riesgo, ya me notificó antes de que pasaba esto. De hecho, a un alumno le ha pasado algo parecido ahora. Entonces, te toca subir documentación, todo, etcétera, y evidentemente, porque contigo lo verificamos, y eso es lo que hará la app también, ¿no? O sea, al final, nosotros vamos a tener que sacar o un test report o cualquier tipo de N71, etcétera, y tenemos que ver que ese laboratorio esté en actividad con... ¿Cómo fue eso? Es que yo de eso no entiendo. Aquí lo que hay que tener una cosa clara, que todo lo que vaya a salir de Certify es acorde a la normativa, ¿vale?
Nosotros ahora en esta primera versión del lanzamiento trabajaremos con productos de lo que se llama el control interno de la producción, que es donde no tiene que intervenir un organismo notificado, ¿vale? Ahí entraremos más adelante, pero por ahora entraremos en los que no tiene que intervenir un organismo notificado, que prácticamente, como te digo, son el 80%, o sea, son todos los juguetes, todos los productos electrónicos, EPI de categoría 1, productos sanitarios de clase 1, prácticamente toda la venta retail y todo el reglamento general, reglamento de fibras textiles, etcétera. Certify te mandará o te dirá, en el caso de que haga falta un ensayo de laboratorio, no todos los productos requieren un ensayo de laboratorio como tal, te dirá la normativa aplicable, te dará la opción de realizar la cotización con nuestros laboratorios asociados y si no, pues tú te pues eso está muy bien. Sí, de hecho, para la gente que empieza, el tema de cotizar con laboratorios es complejo, muy tienes difícil. Que contactar por el WeChat, email, no te responden, te meten más pruebas de las que son necesarias, terminas pagando más dinero del que realmente es necesario. Eso con Certify no va a ocurrir, nosotros vamos a cotizar los ensayos que sean estrictamente necesarios para evaluar la seguridad del producto y además con unos precios inmejorables. Nadie por su cuenta va a poder acceder a los precios que tenemos nosotros con estos laboratorios porque llevo ya años trabajando con ellos, ya con la otra consultoría y demás. Y una vez que se realice el ensayo, se subirá nosotros mismos, si lo has hecho con nosotros, lo cargaremos en Certify y obtendrás la documentación. Eso si no lo tienes, porque puede ser... tú tienes los ensayos prácticamente, siempre. Es decir, sí. en tus productos, en tu caso, por ejemplo, tú cargarías tu ensayo de laboratorio, que a ti ya te lo dan tus proveedores y demás. Nosotros verificamos automáticamente si está correcto. Si está correcto, en 5 segundos tienes la documentación. Eso es muy interesante porque habéis visto la facilidad, sobre todo mucha gente tiene miedo y es normal, me están estafando, me cuesta esto lo que me tiene que costar, y tú lo sabes, se lo vivimos a diario con la gente. O sea, es una opción inmejorable. Una cosa que ahora ya que me ha venido a la cabeza y no quiero que se me vaya. Hay mucha gente que dice, vale, pero ¿yo puedo usar el certificado de mi proveedor? Sí. Esto, el otro día estuve escuchando y leyendo de algunos entendidos, ¿no? que decían que no, porque parece ser que algún inspector aduanero había entendido que no. No se puede hacer norma de lo que un inspector X haga. La norma es la norma. La norma es clara, el reglamento sobre seguridad general de los productos es claro y sí se puede utilizar el ensayo de laboratorio del proveedor. Sí se puede en todas las ocasiones, siempre cumpliendo una serie de requisitos, obviamente. Tiene que haber una trazabilidad entre ese laboratorio y tú. Es decir, tú, Rubén, estás vendiendo un producto X bajo la marca X y se lo compras al proveedor chino A. ¿Vale? Pues entre A y X debe de haber una trazabilidad. Esa trazabilidad se realiza o se obtiene mediante la factura, simplemente, y mediante el expediente técnico. Tú en el expediente técnico de tu producto debe haber un documento, que esto lo generaremos en Certify nosotros también, obviamente, donde se explique que la marca X ha realizado una compra al proveedor situado en China A y la trazabilidad está garantizada mediante la factura número ¿vale? Así se realiza esa trazabilidad. Debe de haber más cuestiones, ¿no? Que el producto sea el mismo, eso es algo obvio. Si el ensayo de laboratorio de tu proveedor es de una zapatilla y tú estás vendiendo un bolígrafo, pues claramente no es el mismo, ¿no? Y que las normas técnicas utilizadas sean las correctas. Si se cumplen esos 3 o 4 requisitos, se puede utilizar el ensayo del proveedor en todos los casos. Y en ese caso de que utilicemos el del proveedor, por ejemplo, en el etiquetado, debemos poner que, o sea, podemos poner que somos fabricantes o tenemos que, o tiene que poner vale, que el fabricante es Aquí mismo. Todo radica en la cuestión de si vendes el producto bajo tu marca o nombre o no. ¿Vale? Si vendes el producto bajo tu propia marca o nombre comercial, no tiene por qué ser una marca registrada, tienes la consideración de fabricante y por lo tanto tú y únicamente tú vas a aparecer como fabricante en el etiquetado. El chino es, o el chino, digo el chino porque casi todo el mundo, más aquí en estos ámbitos, compra allí, pero bueno, puede ser en la India o donde sea. Tu proveedor va a ser una empresa que manufactura para ti
pero tú eres el fabricante. Simplemente va a ser una parte de tu cadena operativa que es la que te fabrica el producto, pero la consideración de fabricante la vas a tener tú. O sea, que no es necesario poner el nombre del... No, para nada. Vale, porque por ejemplo en Estados Unidos vemos que todos, por lo menos yo que me estoy fijando mucho, o gran parte, como que tienen que poner que el fabricante son... Aquí ya te digo, el reglamento general contempla eso, y ahora que me venga a la cabeza que tengas que poner el nombre del fabricante chino o del proveedor, productos sanitarios, ¿vale? En el caso de productos sanitarios, si tú actúas como distribuidor, en ese caso sí que tienes que poner al... Porque necesitas una representación, ¿no? Ahí el reglamento de productos sanitarios, necesitas un importador con licencia de productos sanitarios, luego tú como distribuidor también tienes que estar dado de alta aquí en tu comunidad autónoma. Si el que vende es el chino, necesita su representante europeo, en fin, sí. El reglamento de productos sanitarios es un poco más complejo. En conclusión, Certify, todo este volumen de cosas que hemos hablado ahora mismo, sí. Lo podrás hablar con Certify y te resolverá estas dudas. Correcto. Cuando tú en Certify hagas un estudio, que así le llamamos al producto, de hecho se llama agente para estudio completo, tú subirás una imagen, responderás unas preguntas sencillas, tendrás que confirmar las descripciones que te vaya haciendo Certify, tanto de producto y demás, seleccionarás los países donde vas a vender, importante. Cargarás la documentación del proveedor, esto es súper importante. Muchas veces los proveedores sabes que te mandan 20 PDFs y tú te lías ahí a abrir PDF, no sabes ni lo que es, no sabes, uno pone certificado, otro pone no sé qué. Con Certify no tienes que saber lo que es. Tú subes los 20 PDFs y nosotros diremos, vale, de esos 20 son válidos uno. Y los que no sean válidos los descartaremos. Eso es buenísimo también, ¿eh? Total. Porque... Si con eso lo tienes suficiente, ahí mismo vas a obtener ya la documentación. Si no, porque faltan pruebas, faltan ensayos o cualquier también, cuestión, te lo decimos y te damos la opción de cotizar con nosotros. El proceso es ese, o sea, son 6 pasos, literalmente. En el último paso, el cliente recibe la documentación. Al final, lo que un cliente recibe cuando llega a Certify es documentación. Y en ese último paso tenemos un chatbot, es en el único paso en el que hay un chatbot, donde el cliente puede interactuar directamente con su estudio. No le estás haciendo preguntas a una IA genérica, no, le estás haciendo preguntas a Certify sobre tu estudio concreto. Qué bueno, cualquier duda. qué bueno. Y será respondida, e incluso si a raíz de ese estudio luego surge un bloqueo de listing, podrás generar ahí también para las respuestas de los casos. Qué bueno, qué bueno. Pues es súper importante eso, porque al final la facilidad que te puede dar esto, porque imagínate, o sea, hemos hablado 5 minutitos y seguro que la gente está, ¿y eso qué es? Porque es una barbaridad la cantidad de productos y cantidad de cosas que hay. Y volviendo a ese tema, muchas veces nos dan documentación que ni el producto la requiere. Total. ¿Cuántas veces hemos visto, oye, me ha pasado el ROHS sobre este producto? Que no pongan nunca de más esto si no lo requiere el producto, ¿no? Totalmente. Aquí nos podrá ayudar Certify también. Sí, total. De hecho, con respecto a la documentación de los proveedores, ensayos y demás, vamos a diferenciar por un lado la que es estrictamente obligatoria para ponerle al producto el marcado CE, por ejemplo, y la que es complementaria u opcional. Luego está la que no sirve, que es la que hacen pues porque la hacen. La que no sirve, nosotros eso lo descartamos automáticamente. La que es obligatoria la validamos y si no la tienes te la facilitamos. Y luego está la complementaria. ¿Qué es la complementaria? Son ensayos de laboratorio que si bien no son obligatorios al 100%, hay veces que se hacen para demostrar X calidad del producto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Papel de freidora de aire, que es un producto muy en tendencia. De hecho, tenemos aquí uno que ahora lo sacamos y para que lo vean. VPA Free, ¿no? Eso sería un complementario. Ya es obligatorio. Ah, ¿es obligatorio ahora? Sí. ¿Sí? Entró una modificación de una normativa ahora que modifica el reglamento de productos plásticos en contacto con los alimentos y el Real Decreto Español sobre siliconas. Y tiene que ser, ya es obligatorio. Ah, pues mira, ya es obligatorio. Pero te acuerdas que no lo era, o sea, que se ponía como para darle
Pero bueno, el ejemplo es ese. El ejemplo sería ese. Un ejemplo claro, de un cojín, ¿vale? Un cojín de espuma viscoelástica. Vale, yo quiero acreditar que mi cojín, la viscoelástica dentro del cojín tenga X densiometría. Pues hay una prueba, un ensayo de laboratorio, una ISO, que ahora no recuerdo la nomenclatura, que es para determinar esto. Eso sería un ensayo complementario. No es obligatorio para la seguridad del producto, pero tú como vendedor, por cuestiones de marketing o lo que sea, quieres acreditar eso, tienes ese ensayo. Muy bien. Cuando tú a Certify subas ensayos que son complementarios o cualquier documento complementario, pues perfecto, lo utilizaremos para generar la documentación técnica también y hablaremos sobre ello en el propio expediente técnico. Qué bueno, qué bueno. Pues entonces, para concluir un poquito con el tema aunque vamos a hablar de más cosas, Certify nos va a dar prácticamente de la A a la Z todos los pasos que necesitamos en el caso que lo necesitemos, porque nunca nos va a hacer cosas de más tampoco. Totalmente. Que eso es importante, que hay mucha gente que le entrará desconfianza, porque ya sabéis cómo es el mundo de decir, no, es que de repente Rubén me ha dicho que mi producto necesita esto, esto y esto, pero he visto en otro sitio que le pregunta a ChatGPT sí. que tal y me ha dicho que eso no lo necesita. Nosotros, para poder realizar un expediente técnico, vamos a exigir, porque lo tenemos que exigir, si no, no lo podemos desarrollar, lo que sea obligatorio. Digamos, por ejemplo, para un juguete normalito, las EN de madera, que no tenga pinturas, que no haya que hacerlo del BPA, en fin, EN71 partes 1, 2 y 3. Eso lo vamos a exigir, si no, no podemos generar el ensayo laboratorio. Claro. Si lo tienes de tu proveedor, estupendo. Que no, te damos la opción de cotizarlo con nosotros. Que no, te damos la opción de que vayas cargando la documentación de tu proveedor hasta que des con el documento correcto. También vamos a ofrecer, y esto no va a ser obligatorio ni lo vamos a exigir, esos ensayos complementarios, por si alguien quiere darle ese plus de seguridad o de lo que sea a su producto, se lo vamos a mostrar. Oye, sí, qué bueno. Para tu producto es buenísimo, puedes llevar a cabo, qué sé yo, para mesas de jardín y muebles de jardín, que hay una norma que regula la resistencia de mesas de jardín y todo esto. No es obligatoria. Esa norma para ese producto en concreto no es obligatoria y yo no te la voy a exigir para generarte en la documentación técnica. Pero cuando llegue a ese paso te voy a decir, oye, que sepas que tienes la norma UNE que regula la resistencia de los muebles de exterior. ¿Quieres hacerla con nosotros? Sí, no. Continuamos igualmente. Es muy bueno eso porque además es como diferenciarnos también. Total. Porque si tu competencia no está dando ese plus y tú sí, es un sello de calidad. A veces la gente se piensa que estos ensayos son... A veces estamos hablando de que estos ensayos, hacerlos en China, pueden costar 300 euros. Ya ves. A ver, si vas a pedir 100 unidades... Claro, no te merece la pena. Está claro. Pero siempre se puede ir mejorando el producto. Tú a lo mejor al principio pues no se lo metes y a medida que el producto va cogiendo tracción, va cogiendo ventas y estabilidad y vas cogiendo mayor volumen, lo puedes mejorar y lo puedes Totalmente, meter. Y lo pones en tu listing así de grande como una casa. Tal el cual. Producto certificado en base a la norma UNE, con resistencia, no sé qué, lo que sea. Yo de hecho muchas veces hago eso, los productos los voy mejorando pedido a pedido y sabiendo esto, pues quién sabe, utilizaré, bueno, quién sabe no, te lo digo que utilizaré Certify seguro para preguntarle directamente, tengo esto de mi producto A, B y C, ¿qué cosas le podrás decir esto? ¿Qué puedo añadirle de, cómo era, de documentación complementaria? Sí, te lo va a dar, siempre que la haya. Siempre que la haya. Porque hay veces que no los hay. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos el proceso de Certify, de subir un producto, está 100% estandarizado. Son 6 pasos y en uno de los pasos, que en concreto es el paso 4, si no recuerdo mal, está el paso de la documentación. En ese paso es donde se verifica la documentación del proveedor, se te da la opción de cotizar con los nuestros y donde se te dice si hay algún ensayo complementario para mejorar tu producto. Eso te lo vamos a dar siempre que lo haya. Sí, porque si no, no te lo pone ya. Si no, no te lo pone. Vale, hay productos que no tienen
A pesar de que hay 7 u 8 mil normas técnicas, hay muchos más tipos de productos. Hay productos que no tienen. Hay productos simples que no tienen estas cosas. Pero, por ejemplo, hay para tuercas, para tornillos, o sea, hay normas técnicas para aburrir. Sí. Y, a ver, antes de terminar esta primera sección, hay una cosa que se me ha quedado antes a mí en el tintero, que es, vale, podemos utilizar el del proveedor y debe de haber una trazabilidad, ¿no? Sí. Imagínate que yo utilizo un agente de compras. Entonces la factura no va a ser del proveedor, va a ser del agente. Sí. ¿Ahí qué podemos hacer nosotros? Tiene que haber una factura que hile ambas. O de él con él y que ponga que voy a venderle a X marca o a X empresa. Se tiene que garantizar documentalmente, de la manera que sea, que ese ensayo de laboratorio que nace en el punto A, que es la fábrica, y llega hasta el punto B, que eres tú como vendedor, ese camino se debe de trazar de manera documental, mediante facturas, documentos emitidos por la fábrica que diga yo la fábrica tal, en fin, un documento. Sí, un documento que acredite eso de manera oficial. Efectivamente, siempre que se pueda acreditar y que coincidan los productos, modelos, etcétera, eso es lo básico, lo puedes usar sin ningún Luego estamos problema. en manos del inspector o... Aquí siempre pasa a ver, yo siempre digo lo mismo, nadie está por encima de la ley, ni el inspector de turno, ni Amazon, ni nadie. Es cierto que las normas el problema no es tanto del inspector, que también, sino de lo ambiguas a veces que son muchas veces las normativas. De cómo tú le interpretes. Correcto. Y esto siempre pongo el mismo ejemplo. Para que te haga una idea, la definición de juguete de la Directiva sobre Seguridad de los Juguetes te dice que un juguete es todo producto que vaya a ser utilizado por menores de 14 años con fines de juego o no. O sea, ¿con fines de juego o no? Te lo dejo en el aire, ¿no? Es decir, cualquier producto que se vaya a ser usado por un menor de 14 años sin fines de juego también es juguete. Según eso podría serlo. Ahí está la ambigüedad de la norma, ¿no? Y de esa ambigüedad pues se nutren a veces inspectores con exceso de celo o que interpretan de manera más restrictiva la normativa. Yo siempre digo lo mismo, si tú vas con las cosas bien hechas, nadie está por encima de la normativa. Te va a doler la cabeza, vas a pelear, probablemente pierdas dinero. Pero al final, si tienes la norma de tu lado y has hecho las cosas bien, vas a ganar. Yo soy más de, a ver, sí que es verdad que esto a una persona que está empezando, pues le voy a decir, oye, vale, pues tiro más de tu proveedor, ¿no? Si te vas a meter en este producto. Pero si tu producto empieza a lo que estábamos hablando, a coger estabilidad, velocidad de ventas, etcétera, también puedes sacarte después, a nombre de tu empresa o a nombre de tu marca, esa documentación y ya pues duermes tranquilos para todos los días. Porque cada importación es un mundo. Yo siempre lo digo, puedes usarlo. Valida el producto. Ostras, va bien. Sácatelo. Claro. No vale nada. Estamos hablando de que un juguete puede costar 300, 400 euros, un producto electrónico complejo 1000 euros. Es dinero. Pero es que no es nada luego a lo largo del tiempo. Es decir, es una inversión. Ya vas a tener tu ensayo de laboratorio hecho a tu nombre, hecho a nombre de tu marca. Es un ensayo que no va a poder utilizar el proveedor con otros clientes suyos y demás. Y es una cosa que vale la pena. Yo pienso que vale la pena hacerlo. A la larga merece la pena, seguro. Así que nada, sección 1 completada. Ahora bien, vamos a pasar a ver más cositas, cosas que os van a gustar. Vamos a ver productos, posibles bloqueos sobre estos productos y cosas que evidentemente nos vuelan la cabeza siempre. Sí. Vamos a por ello. Pues nada, vamos a seguir con esta sección que vamos a tratar ahora de productos que pueden tener complicaciones a la hora de importar y sobre todo de comercializar, ¿vale? Primero de todos, uno que está pero que muy de moda. Vamos a analizar esto, a ver. Vamos allá. Primero de todo, esto no es el packaging real del producto, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hemos visto un chino, esto se lo hemos comprado a un chino, que tenía aquí puesto un par de pegatinas con el FNSKU y poco más. ¿Qué decimos respecto a eso? Aquí decimos, para empezar, que Amazon, al igual que es tan estricto para otras cosas, otras muchas se les escapa.
no sé si a lo mejor eso sería FBM y por eso se escapa un poco más al control, porque yo dudo que con esas pegatinas entras en FBA. A lo mejor sería FBM. No, sí, era FBA. Era FBA. Pues ahí tenemos una prueba de que Amazon no es infalible, ¿no? Este packaging es correcto siempre y cuando tenga lo que debe tener de información de etiquetado, ¿vale? En este caso, Bachor no lo tiene porque es un packaging interno. Producto muy famoso, ¿no? Conocido por todos. Siempre hay que tener una cosa en cuenta: todo lo que sea contacto con los alimentos va a tener algo. Todo producto en contacto con los alimentos tiene normativa aplicable específica y va a depender del material, es lo más importante. No es lo mismo una tabla de cortar de acero inoxidable o un cuchillo de acero inoxidable que esto, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que tenemos que averiguar? Aquí hay mucha normativa, ¿vale? Por eso siempre digo que hay que ponerse en manos de expertos o de herramientas creadas por expertos como Certify, ¿vale? Lo primero que debemos saber aquí, cuál es la normativa aplicable. Aquí, a simple vista, claramente sabemos que es celulosa, ¿no? O papel, pero no sabemos si hay algo más, que en este caso sabemos que sí lo hay. ¿Cómo se averigua? Preguntando al proveedor, no queda otra. Abel, es que yo no sé. Pregúntale a tu proveedor, que es el que ha fabricado. Más, deberíamos de hasta pedirle algún tipo de ficha técnica. De ficha técnica, sí, del producto, porque muchas veces nos engañan. Correcto. Y la tienen, ¿eh? Las tienen porque ellos tienen sus procesos internos, tienen su documentación interna, tienen todo. A lo mejor la tienen en chino, pero bueno, la metes en ChatGPT y a ti te vale para saber la composición. Hoy vamos a hacer Vamos a profundizar en este, porque yo creo que es un producto muy relevante en cuanto a producto de contacto con la alimentación, ¿vale? Es un papel de freidora normal y corriente, de los cientos y miles que se venden en Amazon. ¿Por qué es tan importante cumplir la normativa en este producto? Porque si no, nos lo tumban y directamente el dinero a la basura. Total. Todo producto en contacto con los alimentos tiene control aduanero, todo. Depende del inspector de turno, te van a pedir, normalmente siempre te van a pedir ensayo laboratorio. Hay veces que únicamente te piden la declaración de conformidad. Si hay inspección física, va a haber verificación de etiquetado también. ¿Qué es lo primero que debemos saber? Como digo, materiales, ¿vale? En este caso tenemos celulosa y aceite de silicona, ¿vale? Que es, pues, un material. Suelen tenerlo, ¿no? Suelen tenerlo. Los que yo he visto y he trabajado bastante suelen tenerlo. ¿Por qué? Porque parece ser que es lo que le da esa para que no se pegue la comida, para que no se pegue la comida, o sea, antiadherente, no haya esas adherencias. Tiene unas cantidades que son muy pequeñas, pero lo tiene. Vale, sabemos que tenemos celulosa y aceite de silicona, ¿vale? O un material polimérico. Normativa aplicable: Reglamento 1935, ¿vale? Para el papel. Y para la silicona hay diversas resoluciones y demás, pero a nivel español, en este caso, porque donde estamos y por donde va a entrar la mercancía, Real Decreto 847, ¿vale? Ensayo de laboratorio, unos cuantos. Hay que hacer una serie de pruebas concretas, ¿vale? Migración, no me la sé de memoria, ¿no? Pero migración de metales pesados, pruebas sensoriales y organolépticas, VOM, aminas aromáticas primarias. Hay que hacer unos cuantos ensayos. Sí, o sea, que tenemos que ir muy claro y específico qué es lo que requiere, porque si no al final le dices tú, no, hazme un marcado C de aquí y tal. Aquí el problema, y por eso digo que el apartado que vamos a incluir en Certify de cotización de los ensayos de laboratorio es muy importante, porque si tú esto se lo mandas al laboratorio de turno y le dices, oye, ellos te van a preguntar, ¿dónde vas a vender? En Europa. Ellos tienen un listado de ensayos. A lo mejor te cotizan estrictamente los que son. Vale, estupendo. A lo mejor no, a lo mejor faltan, que eso sería un problema, porque si faltan y luego tienes el control aduanero es un problema. A lo mejor te cotizan de más, ahí no vas a tener el problema en aduana, pero te vas a gastar más dinero del que es estrictamente necesario. Vale, si lo haces con nosotros, como digo, tendrás lo estrictamente necesario. Yo aparte, Certify te dirá lo complementario que hemos hablado antes, por si tú opcionalmente quieres hacerlo. Tenemos nuestros ensayos de laboratorio. ¿Qué hay que hacer ahora? La documentación técnica, descripción del producto, documento de informe de riesgos, en fin, una serie de documentos que van incluidos dentro del expediente técnico. Y lo más importante, declaración de conformidad.
La declaración de conformidad es un documento que se rige por cada una de las normativas, ¿vale? Me he encontrado por ahí plataformas de cumplimiento normativo que generan plantillas. Tú no puedes utilizar la misma declaración de conformidad para un juguete que para un EPI, que para un producto en contacto con los alimentos. Porque no se puede, porque esto viene tasado y reglamentado en cada una de las normativas. Generas tu documento que te lo generaremos nosotros, o si te y además lo hacéis muy fácil, porque correcto, será como un input de lo que ya estabas haciendo tú, ¿no? Totalmente. Al final, nosotros, Certify tiene una base documental gigantesca, además de todo mi background que llevo trabajando durante ya prácticamente 2 años con cientos de clientes, bueno, que tú lo sabes, y muchos de ellos alumnos tuyos, vuestros, y todo eso está ahí, y eso no está en otro sitio. Correcto. Eso está en Certify. Tu declaración de conformidad y tu etiquetado, ¿vale? Las cuestiones de etiquetado también vienen reguladas en la normativa. Tú no puedes poner ahí en el etiquetado lo que te dé la gana. Tienes que poner lo que te dice la normativa que pongas, la simbología que tienes que poner, que en este caso, simbolito de copa y tenedor, que tenemos una anécdota también por ahí. Curiosa. Normativa, documento del fabricante, la información del fabricante, claro, si vende bajo marca privada, pues la tuya. Fulanito SL con domicilio en número del contacto, el email, el número de teléfono, lo que sea. Símbolos de reciclado, muy importante. Para mí no. ¿Cómo se va a acatar esto, el tema de los reciclados? Vale. Los obligatorios. Sí, esto lo damos en Certify, obviamente es algo obligatorio. Aquí el objetivo de la Unión Europea es que todos los símbolos estén armonizados, es decir, que sean todos iguales. Y la cosa va por ir a hacer algo similar al francés, ¿vale? Al Infotrix francés, que sale el muñequito con las flechas y luego un rectángulo. ¿Qué pasa? Italia todavía no lo ha adaptado. Italia todavía tiene los símbolos estos que son como una flechita dando vueltas y que dentro lleva un número según el tipo de material. En España no lo hemos adaptado todavía. En España ahora tenemos el que ha propuesto Ecoembes, que es el símbolo cuadradito que le falta una esquina que pone al azul o al amarillo. Esto con el tiempo estará todo armonizado, por ahora no lo está. Es que no se ponen de acuerdo ellos. No, por ahora no lo está, y para nosotros es un poco, porque sobre todo el problema está con Italia, ¿vale? Porque con Italia tienes que identificar al 100% el tipo de plástico. Y pues si tú vendes esto, ¿vale? Pues tienes que saber esto qué es. Es plástico, ¿vale? ¿Qué tipo de plástico? PP, PET, lo que sea. Nosotros daremos todos los símbolos, ¿vale? Daremos los símbolos para todos los símbolos. Eso es muy importante, lo que estás diciendo es súper importante. Mi idea siempre ha sido facilitar al máximo posible, porque sí, una cosa que me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo de trabajar con los clientes ha sido que es cierto que hay algunos, pocos, que quieren saber sobre normativa y demás, pero la gran mayoría lo que quiere es coger su documento, firmar y ya está. Fuera. Y sí, que además para eso pagas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a generar en Certify es la etiqueta completa, para que tú si quieres directamente la imprimas y la pegues aquí directamente. Y por otro lado te vamos a dar los símbolos en PNG o en la extensión que sea, en el formato que sea, para si tú tienes tu propio branding, se lo pasas a tu editor, oye, estos son los símbolos que quiero que incluyas. Muy bueno. Y es lo que comentábamos antes, al final utilizando Certify vas a tener la absoluta certeza de que estás cumpliendo la normativa europea, y que todo lo que estás obteniendo de Certify cumple con la normativa europea y sigue los formatos normativos, y que es un regalito ya con un lacito. Y que puedes adecuarlo encima a tu branding de manera muy personalizada, que es muy importante. Hay mucha gente que está pagando ahora mismo a Ecoembes. ¿Es obligado? A ver, el tema de es obligatorio pagar por el reciclado de los embalajes. ¿Qué pasa? Pero ya estamos pagando con la normativa que ha puesto Amazon ahora. En Francia, aquí tú sabrás. Sí, en España. En España también. En España está ya cobrando. Vale. Lo hace Amazon por ti. Pues en el único país donde no lo está haciendo es en Alemania, que te toca hacerlo a ti. Vale, que tienes que sacarte el Lucid y luego tienes que escribirte. Pero Amazon ya lo puso desde hace 1 año y pico, que si no metes tú el número de registro, que supongo que será eso, de que tú pagas a un tercero, ellos te sacan
la factura anual y lo pagan en tu nombre. Esto al final es un pasar por caja, ¿vale? Esto es... Porque ya pagamos en la importación, a ver, no sé si lo sabes. Claro, Ahora, y desde si el impuesto al aluminio y no sé qué también, estás pagando doble, o sea... Es que es una pasada. Es una locura. Esto es un pasar por caja totalmente. La Unión Europea dice que se tiene que contribuir con el reciclado de productos electrónicos, pilas y baterías y con los embalajes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como tú supuestamente lo podrías hacer de manera individual, pero como no, como es una locura, han surgido lo que se llaman los scraps, que son los sistemas, no sé ahora mismo el acrónimo lo que dice, pero son empresas tipo, es que no sé si tienen la catalogación de empresa como tal, pero son estas entidades tipo Ecoembes que se supone que con el dinero que tú le pagas a ellas le pagan al Estado y hacen esa contribución ecológica por todo este desperdicio, ¿vale? Este no es mi campo en concreto, además no me gusta mucho que digamos. ¿Qué es lo que ocurría con España? Que como Amazon no te lo... Ahora me dices que sí o te lo hace por ti, pero que como Amazon no te lo exigía como tal, la gente no lo hacía. Porque en Alemania, como bien sabes, sí te lo pide, en Francia sí te lo pide, que tienes que recurrir a Citeo. La regla esta. Pero en España, a pesar de que siempre ha sido obligatorio en lo de los embalajes, o al menos desde que yo tengo conocimiento, como no te lo piden, la gente no lo hacía. Correcto. ¿Vale? Como el etiquetado, cosas simples que no hacía nadie. Sin embargo, para pilas y baterías y productos electrónicos, aquí no sé si Amazon lo pide. Amazon España no, yo creo que no lo sé. En España no. En España no. En España no. Pero en aduanas sí. Claro. En aduanas sí. En aduanas sí que te piden el número de registro de industria. Porque hay que dejar claro una cosa, cada categoría es un mundo. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, que eso la gente lo va a entender. Si, por ejemplo, yo ya tengo un producto en contacto con la alimentación y Certify me da lo que requiere, puede servirme para otros productos en contacto con la alimentación, pero no al 100% en todos. No, o sea, te va a servir las obligaciones como empresa. Es decir, tú cuando hagas este producto con Certify tienes unas obligaciones sobre el producto y luego tienes unas obligaciones como empresa, que son pues básicamente registro alimentario, ¿vale? Tienes que ir a la comunidad autónoma con un formatito y decir que vas a vender producto en contacto con los alimentos. Pero si tú ahora vas a vender esto y el siguiente producto que vas a vender es una tabla de cortar de madera, pues no te sirve. Porque además de que la documentación técnica es individualizada para cada uno de los productos, los ensayos de laboratorio difieren, ¿vale? No te sirve. Igual que para un producto electrónico pasa lo mismo. No es lo mismo un producto que lleve wifi o bluetooth que se lleve un altavoz normal que vaya por cable. Cada uno tiene su historia. Por eso, lo que quería llegar aquí es que al final, con la facilidad que nos va a dar Certify de hacer una cosa, otra y otra, que no se la jueguen porque vendan esto a lo mejor que es papel, ¿vale? De celulosa, como por ejemplo un producto muy similar que puede ser silicona, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Los moldes de silicona. Sí. Que eso yo me imagino que requerirá otro tipo de ensayo. Claro. Parecido, pero no. Parecido, pero distinto, ¿vale? Y al final el uso no es el mismo tampoco. No es lo mismo las pruebas para un molde de silicona de horno que para un molde de silicona que no vaya a entrar en calor. Por eso, que para el precio que va a tener Certify y merece la pena en cada producto, ya que difieran algo evidentemente, porque claro, si por ejemplo yo vendo es lo mismo, claro, si yo vendo este producto pero lo vendo en diferentes tamaños, claro, total. Es lo mismo, ¿vale? Totalmente. Pero me entendéis, pero un producto que a lo mejor mucha gente se piensa que es el mismo o el uso va a ser el mismo porque se vende para la freidora de aire y se piensan Sí. No, o sea, tener claro que cada producto requiere, y más según el material, una cosa u otra. 100%. Y ese es el motivo por el cual no quiero todavía decir el pricing porque va a ser una sorpresa, pero para que os hagáis una idea, se va a paquetizar y, por ejemplo, puedes comprar 10, ¿vale? Yo preveo que a lo mejor una persona que empieza no va a comprar 10, pero 5, que también va a haber entre 5 y 6 un paquete. Oye, pues yo este año pues voy a lanzar 5 o 6, ya tengo una poca de experiencia, voy a comprar el paquete de 5 o 6. Va a salir a un precio que es prácticamente el mismo que yo tenía antes en la consultoría con el informe que yo les hacía, que el informe no sirve para vender. Y con Certify lo que van a obtener sí que sirve ya directamente para vender. Lo que yo les daba antes era un informe. Al final,
Si yo a ti te doy ese informe y tú luego no haces nada, Ya. el informe no sirve absolutamente para nada. Pero con lo que vas a obtener de Certify, directamente ya vas a poder importar y vender en Amazon. Pues de maravilla. Otra cosa muy importante, estos productos, ¿vale? Os lo dice uno desde su experiencia, es importante que en cada importación pongan un número de lote. Este tema es complicado. Lo que te obliga la normativa y te dice exactamente es que todo producto lleve un número de lote o referencia o modelo. O que tengas la trazabilidad de cada uno. Porque a mí me pasó, Correcto. te lo conté, ¿no? Sí, sí, sí. Que tuve con un producto como estos, que ir a una inspección aquí en Valencia, que me llamaron, la verdad me trataron muy bien, y me dijeron que cómo distinguía yo un producto u otro de una importación. Yo entonces no tenía número de lote porque desconocía esto, etcétera. Me dijeron, hombre, lo ideal es que tengas un número de lote porque Pero no te obligaron. No me obligaron. Fue una ¿Qué pasa? recomendación. Fue una recomendación y fue muy buena recomendación porque me dijeron, imagínate que mañana le pasa a alguna persona, se le incendia la casa, te denuncia y ese producto está en Amazon y no tienes número de lote. Directamente el inspector de turno te va a decir que todo el producto o material que tú tengas en tu almacén se va fuera, o sea, te lo desechan. Si tú tienes un número de lote y evidentemente en Amazon tú puedes poner números de lote, etcétera, por cada envío que haces, tienes que, voy a poner 5.000 unidades de este número de lote y pasa eso, solo tendrías que tirar o desechar esas 5.000 unidades. Correcto. Entonces es importante esto Yo también. lo recomiendo a partir de cuando haya cierto volumen. Cuando hay cierto volumen debe haber un número de lote. Al final es un número que tú le pones, es una número tontería, el packaging o lo que sea. Si tú luego tu gestión interna de tu negocio la llevas como debe ser, también te va a facilitar a ti. Hombre, Para la rotación del stock, para saber dónde tienes cada uno de los lotes, para lo que. Y efectivamente, si, oye, pues hay algún problema que a todo el mundo le puede ocurrir, pues este es del lote X, fuera ese lote. Efectivamente, si vas a vender 100 unidades, no tiene sentido meter el número de lote y además el de referencia o de modelo. Pero cuando ya hay cierto volumen, sí. Tu número de modelo, papel de freidora modelo 20×20, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, y el modelo siempre va a ser 20×20 siempre que no cambie. correcto, correcto. Es importante esto, lo del número de lote lo he contado como una anécdota, ¿vale? Porque estos productos que tienen contacto con la alimentación pueden tener este tipo de problemas. Vale, conclusión, papel de freidora de aire, producto peligroso. Bueno, A ver, peligroso. complicadillo. Peligroso para vender en Amazon, no lo vendáis, no por nada, sino por el volumen Para meterse en esto, cuidado, de competencia que hay, etcétera. Yo es un producto que no recomiendo, lo estamos sacando aquí porque mira, porque lo tenemos aquí y nos ha venido bien. Sí, para normativa tiene su punto, pero ya a nivel comercial ya es otra cuestión. A nivel comercial también te digo que hace un tiempo había muchos más competidores que ahora porque Amazon se puso muy estricto con la esta, tú lo sabes, que con muchos alumnos que les ha pasado que han tenido problemas y de hecho les han tumbado los listings. Así que si hacéis DDP, en el caso que hagáis DDP, recordar que el DDP no os exime de hacer estas pruebas o estas comprobaciones. De hecho, yo lo digo siempre, ¿DDP podéis hacerlo? Sí, no pasa nada. A nivel Incoterm no pasa nada, ¿vale? Y yo soy el primero que he errado en el pasado, os he dicho que no hagáis nunca DDP, yo ya lo he comprobado por mis propias carnes, aprender y es de sabios como quien dice. De hecho he tenido una comprobación por parte de Hacienda hace poco de las facturas y no me han dicho nada del DDP, pero sí que es verdad que la documentación y lo que requiera el producto, la responsabilidad la tienes tú. Y ahí es donde voy con el DDP. En el DDP la gente se trae productos sin ningún tipo de normativa, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de rigor a nivel comercial y luego se pueden llevar la sorpresa. Es que hay que tener muy presente que lo que significa el DDP es un Incoterm que va relacionado con la carga impositiva, es decir, Delivery Duty Paid, es decir, obligaciones fiscales pagadas. Cuando tú estás haciendo DDP lo que te está garantizando es que no tienes que pagar ningún extra arancelario, ni de IVA ni demás, porque supuestamente se supone que va incluido ya en ese precio, ¿no? Pero el tema documental de producto es otra cuestión totalmente
totalmente distinta. Siempre. Y se debe cumplimentar el producto, porque luego vienen las sorpresas en Amazon y demás. Así que productito, ya lo habéis visto, papel de freidora, no recomendable para vender en Amazon por la competencia que hay, pero bueno, a nivel documentación tampoco es para tanto. No. Es algo que se puede sacar muy fácil con Certify, tanto su etiquetado como la normativa que requiere, así que aquí lo tenemos y vamos a por otro. Vamos a por otro productito, este grandísimo producto, vamos a llamarlo así. Este es un producto que, de verdad, o sea, ya te hablo a experiencia personal. Yo me lo compré porque lo veía muy guay para utilizar en la nevera y no tener que estar constantemente. Pero esto es una mierda. Esto no va. Esto no va nunca, nunca. Y además hay una cosa muy curiosa, que este producto siempre deja pozo en la parte final. Y al final ese pozo, ¿vale? Me lo dijo un amigo que es un poco maniático para estas cosas, va dejando el agua unas partículas que al final se hace muy malo. ¿Sabes? Porque, fíjate, ¿ves como que tiene... Sí. Siempre queda pozo. Esto ya es a nivel personal, que nos estamos yendo. Pero yo es un producto que no recomiendo para uso personal. Partiendo desde normativas. Vale. Todo lo relacionado con el agua potable, complejo porque hay que saber de normativa, y vuelvo a decir lo mismo, siempre hay que ponerse en manos de expertos o de herramientas que se sepa lo que se está haciendo. ¿Por qué? El agua, si te vas al reglamento 178 de los alimentos, está catalogada como alimento, pero te refiere a una directiva donde se habla del agua potable y te dice que es a partir del punto de cumplimiento, ¿vale? La directiva 98, si no recuerdo mal. El punto de cumplimiento es el grifo, básicamente. Es decir, el agua a partir del grifo tiene la catalogación de alimento. Antes del grifo, no. Ostras. ¿Vale? A nivel normativo. ¿Por qué esto es tan súper importante? Porque a partir del grifo entra en juego la normativa de materiales en contacto con los alimentos y antes no. ¿Qué producto tenemos que todos conocemos antes del grifo? Los filtros que van antes, que van en la tubería, los aparatos de osmosis y todo eso. Esto es un material en contacto con los alimentos, ¿vale? Y como tal se debe actuar. Igual que en el anterior, lo primero, saber materiales, plástico. ¿Qué plástico? Vete y pregunta. Claro. No queda otra. Polipropileno, polietileno, nylon, puede haber no sé qué. O sea, hay un montonazo de tipos de plástico y cada uno de ellos tiene sus pruebas. Cada uno de ellos tiene sus pruebas. O sea, que primero había que hacer una comprobación de qué tipo de plástico es, sí. Verificar también lo que nos dice el proveedor, por lo que decimos siempre, pero ahí estamos un poco en manos del proveedor también, ¿no? Sí. Aquí vamos a lo que tú has dicho antes, y es que yo no me quedaría únicamente con lo que te ha dicho, sino que yo pediría un documento. Algún documento, ficha técnica o un simple Bill of Materials, que se llama, que es simplemente un listado de materiales. No tiene por qué ser técnico, sino simplemente es un documento que emite la fábrica, que dice fábrica tal y tal, producto tal y tal, listado de materiales que lo componen, 2 puntos, los 3 o 4 materiales que lo componen. Con eso tú ya lo incorporas a tu expediente técnico y ya tienes ese respaldo para decir que, oye, que yo estas pruebas las he hecho en base a este listado de materiales de mi expediente técnico. Básicamente lo mismo que lo anterior. Ensayos de laboratorio según el tipo de material, declaración de conformidad y etiquetado. En este producto en concreto la cuestión es la de determinación de normativa. ¿Te acuerdas al principio que te he dicho en Certify? Vamos desde la determinación normativa. Mucha gente me dice, no, es que he entrado a ChatGPT y me ha dicho la normativa, Vale, ChatGPT la verdad es que está muy acertado y cada vez está más acertado en la determinación normativa. Pero comentábamos antes la ambigüedad de la normativa. Correcto. ¿Vale? Y aquí hay cierto tipo de productos que los tiene que evaluar o una herramienta específica para ello como Certify o un experto. O que te pongas con una persona que te haga su servicio normativo, como por ejemplo hacía yo antes. Porque son productos... Al final tenemos que tener claro la diferencia de ChatGPT y Certify es que ChatGPT es a nivel genérico y de internet, ¿no? De información que se nutre, y Certify es algo específico que se ha creado con 1000 historias específicas dentro de ese nicho y dentro de la normativa del mismo. Entonces, una cosa te puede sacar
cosas que sí que certifiquen que eso requiere y que además tú has dicho que está muy acertado, pero a nivel específico, ahí es donde puede fallar. Ahí es donde puede fallar. ChatGPT es una herramienta que es buenísima, utilizada en manos de yo para cumplimiento normativo. Si la utilizo no es lo mismo que si la utilizas tú. Claro. Y ahí es donde está. No es lo mismo que tú utilices ChatGPT para hacer una consulta de derecho penal o civil que la utilice un abogado. Porque la primera respuesta errónea que te da ChatGPT, pues tú puedes decir, pues vale, pues esto mismo. Pero el que sabe, el abogado, por ejemplo, no, le va corrigiendo. Y cuando tú le vas guiando, va afinando la respuesta. Es brutal eso. Sí. Brutal. Y se nota cuando tú mismo, si tú lo utilizas para algo de SEO, de cualquier cosa relacionada de Amazon, no, yo lo utilizo, o sea, es que justo más te habrás dado cuenta que conforme lo guías, va afinando mucho más la respuesta. Es una pasada, porque muchas veces hablas con ChatGPT y te da una respuesta mala y tú le dices... No, es que eso no es así. Le dices, estás fallando, esto no es así, Sí. porque A, B y C, y enseguida te da y dice, sí, Rubén, tienes razón, tal, y te empieza a decirla. Sí. Por eso es muy importante que ya lo verifiquemos directamente en algo que no requiere de un experto. La cuestión de ChatGPT y de cualquier LLM de este tipo es que tienen a su disposición absolutamente toda la información que hay en Internet. Y al igual que tiene a su disposición la normativa, tiene a su disposición el blog que ha escrito Pepito de los Palotes, y luego tiene otra cosa muy importante, y es la ventana de contexto que tienen. Tú no le puedes, la ventana de contexto es la cantidad de caracteres que son capaces de estudiar, que eso se está mejorando y va en aumento. Pero si tú le metes un reglamento, el de producto sanitario, por ejemplo, o el REACH o cualquiera que tienen 100 y 200 y pico páginas, ChatGPT no analiza todo y cada uno de los caracteres. Y es por eso que yo jamás tomaría una decisión empresarial en base a lo que me pueda decir ChatGPT. Lo puedes utilizar como complemento, lo puedes utilizar como, para tomar una aproximación, pero nunca para tomar una decisión. Y ahí es donde nosotros nos diferenciamos de este tipo de LLMs, que nosotros obviamente utilizamos IA, pero la utilizamos en ciertas partes del proceso únicamente. Luego hay un proceso que es gigantesco de toma de decisión, de unos árboles de decisiones, de un background normativo, de plantillas documentales normativas que se sacan de la propia normativa. Hay mucha parte dentro de la lógica de Certify que no es IA, ¿vale? que es nuestra herramienta y nuestra tecnología. Y mucha gente, mira, por lo que has dicho antes de lo del agua potable, etcétera, hay mucha gente que dirá, bueno, tal, pero yo lo puedo utilizar para Fanta de limón o zumo, ¿no? Y espera, puedo contar una anécdota también. Claro, hasta que llega el punto de que pasa algo por alguna de aquellas también, te pongo yo un ejemplo, y te piden entonces, vale, imagínate, el inspector te dice... Es que a mí me ha pasado, no con estos productos, pero me pasó con uno que tuvo un problema y me exigió dónde lo vendía y URLs de dónde lo vendía. Claro, tú luego le dices al inspector, previamente has sido listo y has dicho que esto no lo utilizas para el agua, que lo utilizas para los zumos, y luego le das un enlace de Amazon donde tu producto, todas las imágenes e infografías son de agua. Y te hacen el lío. El ejemplo claro para reflejar lo que te estás diciendo sería, porque el zumo y demás también es un alimento, pero tú imagínate esto, que en vez de usarlo para algo de consumo humano, lo uses para pienso para el perro. Esto no tenga esta boquilla y tenga aquí un de esto y tú lo usas como dispensador de pienso para el perro. Pues ya no estaría en la normativa de contacto con los alimentos, ¿vale? Porque son de consumo humano. Por eso el caso de uso siempre es tan importante. Y aquí, y esto es una anécdota que siempre me pasa muchísimo con la gente que me dice, es que el transitario me va a vender un cuenco para perros de plástico. Es que el transitario me ha dicho que esto tiene control de farmacia o control sanitario en aduanas y demás. Vale, el transitario te da estas informaciones en base al HS Code o al código arancelario. ¿Qué pasa? Que el código arancelario de un cuenco de plástico para perros es el mismo que el de un molde de silicona para horno. Entonces, por eso digo, todo el mundo siempre le digo lo mismo, no os fiéis del código arancelario. El código arancelario no sirve para determinar la normativa de producto. El código arancelario es una cuestión aduanera. Para aranceles, cuestiones de IVA, cualquier tipo de restricción y demás. A aduanas les sirve
para hacer el control sobre producto. Si a ti te catalogan un producto como tal, porque viene con ese HS Code, tú únicamente tienes que hacer un formato, un escrito, donde declaras el caso de uso del producto. Y ya está, y ya no tienes el control aduanero. Ahora que sea verdad. No, eso es lo que ahí es donde voy, que no intenten engañar ni... Es que a un alumno le pasó que dijo que el uso del producto no era para lo que era un producto para farmacia enzima, que requería de lo que hemos hablado antes, y perdió 3.000 euros y tuvo que cerrar la empresa, porque además fue la segunda importación, un producto que le iba súper bien, pero no hizo el estudio contigo, no hizo lo que tenía que haber hecho y le paró aduanas y le hicieron desechar la mercancía. Yo entiendo que, y sobre todo en este mundillo y demás, hay muchas veces que la gente empieza con 4 duros, pero es que hacer esto bien no cuesta ni 100 euros. Es que eso es lo que digo. Sí, por lo menos tener la información, antes era así conmigo, ahora con Certify va a ser directamente que puedas tener toda la documentación. Estamos hablando de que por 100 euros te cubre las espaldas. Tal cual. Y luego te validamos los ensayos de laboratorio del proveedor, te damos facilidades para obtenerlos con nuestro descuento. Es irrisorio en comparación lo que te cuesta con lo que puedes llegar a perder, además del tiempo, ¿no? La ilusión de un proyecto que empiezas. Y la cabeza, tío. O sea, es que la cabeza, porque a nivel mental te puede destrozar. Este chico, además, yo me llevaba súper bien con él, me supo súper mal. Súper mal. Pero bueno, en definitiva, producto de plástico, que puede ser muchos tipos de plástico. Asegurarnos bien del tipo de plástico, ficha técnica del producto, documentación que requiera, etcétera. Con Certify todo esto lo tenemos cubierto y además nos aseguramos de que vamos a dormir tranquilos, que al final yo es lo que digo siempre, la herramienta que se viene es una pasada. Correcto, y yo les digo, no tengáis miedo con los ensayos, muchos proveedores tienen ensayos y en Certify lo vamos a validar de manera automática. A lo mejor no te tienes ni que gastar tú un céntimo para esa primera importación en ensayos. Luego lo que hemos hablado, más adelante, oye, pues te lo sacas a tu nombre y demás, pero en la primera, con esos 100 euros de los que hablábamos, estás cubierto a nivel normativo. O sea, es que no hacerlo me parece una locura. Pues sí, la verdad. Y más todo, o sea, ya no es solo el tema de la documentación, es hacer un buen etiquetado, algo que cumpla la norma y que te asegures tú que a nivel Amazon y bueno, a nivel aduanas primero y después a nivel Amazon, que no vaya a haber ningún contratiempo. Efectivamente, al final Amazon está siendo de los marketplaces más exigentes, ¿vale? A nivel documental, todos los marketplaces desde que entró en vigor, hay varios reglamentos, está el reglamento sobre seguridad general de los productos, que ha sido un poco el que ha cambiado un poco toda la dinámica, que entró en vigor en diciembre del 24. El que más está ejerciendo este control documental es Amazon. Vale, ni TikTok Shop, ni Miravía, ni ninguno de estos. Miravía te pide algo, pero se quedan ahí. Amazon también es el que más volumen tiene, claro, y es el que más riesgo de que haya productos con problemas. Entonces es normal que ese control sea... Pero que no hay que tener miedo. No, que la conclusión es esa. Y más, teniendo expertos como tú o herramientas como vamos a tener como Certify y a precio de ganga, es un error no hacerlo, lo que digo siempre. O sea, el no hacer un estudio previo y análisis previo del producto para asegurarte después que va a ir todo bien, para mí es un error. Pero bueno, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pues sí. Así que nada, equipo, muchísimas gracias. Vais a ver más vídeos próximamente, esto no solo se queda aquí. Y estar muy atentos a las redes sociales porque se viene el lanzamiento de Certify. Muchas gracias, Rubén. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Abel. Chao.